Seguimos con esta serie de ejercicios donde nosotros vamos a calcular la fuerza de Coulomb que se aplica sobre una carga puntual ubicada en el origen del sistema coordenado debido a su interacción con tres cargas puntuales, las cuales se encuentran distribuidas en el espacio tridimensional. Aquí tenemos a la carga Q0 sobre la cual se lleva a cabo la acción. Con un valor de 0.84 milicoulombs, la carga Q subíndice 1 con un valor de 1.14 milicoulombs, la carga Q subíndice 2 con un valor de 2.14 milicoulombs, mientras la carga Q subíndice 3 con un valor de 1.56 milicoulombs. La carga Q0 tiene carga positiva, la Q subíndice 1 carga positiva, la Q subíndice 2 carga negativa y la Q subíndice 3 carga positiva. Ahora, tenemos los vectores de posición de la carga Q1 con respecto al origen, con respecto a Q0, del vector Q2 con respecto al origen, con respecto a Q0, y de Q3 con respecto al origen, con respecto a Q0. Los vectores de posición para los cuales se está definido la posición que ocupa cada una de las cargas con respecto al origen, dado por definido claramente. De tal forma que nosotros podemos proceder a calcular la fuerza de Coulomb que la carga Q1 lleva a cabo sobre la carga Q0, que la carga Q2 lleva a cabo sobre la carga Q0, que la carga Q3 lleva a cabo sobre la carga Q0, dado que gracias a los vectores de posición podemos saber la distancia entre las cargas de 1,0, de 2,0 y de 3,0. De la forma en la cual ya lo hemos hecho a lo largo de todos estos ejercicios y de las clases en el salón. Sabemos que la distancia, por ejemplo, entre la carga Q1 y la carga Q0 será igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Muy bien. Entonces esto sería, y cuando nosotros tenemos el cuadrado de esa distancia, para la carga 1 sería 29. Entonces nosotros ya procedemos a hacer los cálculos de las fuerzas porque nos dan las magnitudes de las cargas y la distancia que las separa, dado por medio del vector de posición, y así podemos proceder a calcular la fuerza de que la carga 1 lleva a cabo sobre la carga Q0, que la carga 2 lleva a cabo sobre la carga Q0 y que la carga 3 lleva a cabo sobre la carga Q0, definidas en los enunciados 4, 5 y 6. Perfecto. Ahora, como tenemos los vectores de posición, también podemos obtener los vectores unitarios de los vectores de posición. Que nosotros ya sabemos cómo, por todos los ejercicios que hemos hecho, ya sabemos cómo obtener un vector unitario, que sería el vector de posición entre la magnitud del vector. Por ejemplo, aquí tendríamos 4, aquí para el vector unitario de la carga Q1 con respecto a la carga Q0 sería, para la parte en X sería 4 entre la raíz de 29. Luego tendríamos menos 2 entre la raíz de 29 y menos 3 entre la raíz de 29. Y es así como vamos estableciendo los vectores unitarios para todos y cada uno de los vectores de posición. De tal manera que al multiplicar la magnitud de la carga Q1 con respecto a la carga Q0 por el vector de vector unitario que le corresponde, que es de la carga Q1 con respecto a la Q0, tendríamos definido vectorialmente la fuerza que la carga Q1 lleva a cabo sobre la carga Q0. Es la expresión 10. Antes de avanzar es necesario aclarar que también debemos razonar definir si las fuerzas son de atracción o de repulsión. Nosotros sabemos que son de atracción cuando están interactuando cargas con signo diferente y que son de repulsión cuando están interactuando cargas con signos iguales. De tal forma que entre la carga Q0 y la carga Q1 tendríamos a las dos positivas, por lo tanto es de repulsión, y el vector unitario, antes de ser multiplicado por antes de que el vector unitario multiplique a la magnitud de la fuerza que le corresponde, se tiene que multiplicar por un menos 1. Ahora, si tuviéramos a la carga Q0 con respecto a Q2, como la carga Q0 es positiva y la carga Q2 es negativa, es una fuerza de atracción, de tal manera que el vector unitario entre la carga Q2 y la carga Q0 se multiplicaría automáticamente por la magnitud de la fuerza que le corresponde, es decir, la fuerza que la carga Q2 hace con respecto a la carga Q0, para así definir vectorialmente la fuerza de Coulomb que la carga Q2 lleva a cabo sobre la carga Q0, tal como se encuentra escrita en el enunciado número 11. Y así iríamos definiendo todas las demás fuerzas por medio de los razonamientos que he mencionado brevemente en este video tutorial y que hemos hecho a lo largo de todos los ejercicios en el salón y en otra sesión, en la sesión de Zoom para la clase normal. Entonces, la fuerza resultante sería igual a la fuerza de la carga Q1 con respecto a la carga Q0, más la fuerza de la carga Q2 con respecto a la carga Q0, más la fuerza de la carga Q3 con respecto a la carga Q0.
De tal forma que la tenemos aquí en 13, recuerden, las componentes en X se suman con las componentes en X, las componentes en Y se suman algebraicamente con las componentes en Y las componentes en Z se suman algebraicamente con las componentes en Z. Ya tendríamos la fuerza resultante en coordenadas rectangulares. Para sacar la fuerza equilibrante, aquella fuerza que anule el efecto del resultante, en coordenadas rectangulares sería igual que la resultante, solamente que de signo opuesto. Para sacar la fuerza resultante en coordenadas cilíndricas, yo tendría lo siguiente para la primera magnitud. Esta primera magnitud es igual a la raíz cuadrada de la proyección en x al cuadrado, que en este caso es 354.79 al cuadrado, más la proyección en y al cuadrado, que en este caso es más 48.45 al cuadrado. Muy bien, para sacar el ángulo, aquí sería fácil, porque tanto la proyección en y como la proyección en x son positivos, de tal forma que tendríamos la tangente a la menos 1 de 48.45 entre 359.79 y nos da 7.77 grados. Mientras que nosotros sabemos que tanto para coordenadas rectangulares como para coordenadas cilíndricas, la proyección en z es la misma. Y ahora, en coordenadas cilíndricas, la fuerza equilibrante tendría la misma magnitud tanto en la fuerza resultante como en la equilibrante. El ángulo es el que cambia. ¿Por qué? Porque en este caso ya consideramos que x es negativa y y es negativa para la fuerza equilibrante, como se ve en sus coordenadas rectangulares. Es decir, aquí está. Yo tengo que como la componente en y es negativa, vamos hacia abajo. Si nosotros visualizamos el plano tridimensional desde arriba de tal forma que no apreciemos el eje Z, veríamos el plano XY, donde la y es negativo, va hacia abajo, y x es negativo, va hacia la izquierda. Muy bien. Entonces tenemos que el vector que vive en el plano XY de la fuerza equilibrante estaría existiendo ¿en qué? En el primer cuadrante. Muy bien. Ahora sí, tal como se aprecia aquí. Regresando al documento, yo sé que para la fuerza resultante, que trabaja en la misma línea de acción que la fuerza equilibrante en el plano XY, pero con sentido opuesto, que sería para sentido opuesto, aquí está la flecha, que sería para acá la fuerza resultante, iría para acá. Aquí le pongo resultante R, mientras que acá yo ya sé que la fuerza resultante tuvo un ángulo medida desde el vector resultante al eje X positivo, que sería de aquí a acá. Nosotros ya hemos definido ese ángulo de aquí como, aquí está, 7.77 grados. Es decir, del eje X positivo hacia el vector resultante, del eje X positivo hacia el vector resultante tenemos 7.77 grados. Por oposición de ángulos, entonces habría que el ángulo que va del eje X negativo hacia el vector equilibrante también es de 7.77 grados. Pero recuerden, nosotros no medimos los ángulos del eje X negativo hacia el vector, sino que los medimos del eje X positivo hacia el vector. Entonces el ángulo que yo pondría, considerando lo positivo, sería 180, tomando el ángulo de todo el plano de arriba, 180 más 7.77. O también lo puedo considerar en el sentido de las manecillas del reloj, para el cual el ángulo es negativo, que sería 180, denotando todo el ángulo del semiplano de abajo, 180 menos este ángulo. 180 menos el ángulo que va del vector hacia X negativo, que nosotros ya sabemos que es 7.77. Entonces 180 menos este ángulo, 7.77, ya me daría el ángulo que va para la fuerza equilibrante en coordenadas cilíndricas, que en este caso es menos 172.23 grados. Ahora, para obtener el segundo ángulo, yo solamente tengo que utilizar la expresión que ya recuerden, tanto en coordenadas rectangulares como en coordenadas cilíndricas, el último dato es el mismo, que en este caso es menos 815.52. Ahora vamos con las coordenadas esféricas. Muy bien.
Ahora, para las coordenadas esféricas en la fuerza resultante, miren, aquí está el razonamiento para obtener las coordenadas esféricas. Este ya lo hemos explicado en clase y en el video tutorial anterior, por lo cual ya solamente lo veré rápidamente, donde podemos observar las definiciones más importantes y me pasaré a definir el resultado de la fuerza resultante en coordenadas cilíndricas, dado que esto lo repasamos ya en 2 ocasiones, todo esto. Pero es bueno que vean de nuevo las expresiones más significativas que nos permiten llegar a las coordenadas cilíndricas. Perfecto. Ahora, para obtener las coordenadas cilíndricas, para este caso en particular, yo sé que la magnitud que debo colocar en esta posición sería la raíz cuadrada de la proyección en x al cuadrado del vector resultante, que en este caso es, aquí está, 354.79 al cuadrado, y luego tendríamos más 48.45 al cuadrado, más 815.52 al cuadrado. Entonces suman es el cuadrado de todas esas, le aplican de todas esas magnitudes al cuadrado, le aplican la raíz cuadrada y tendrían, porque la fuerza resultante en coordenadas esféricas para este ejercicio en particular es de 890.67 newtons. Mientras que el ángulo, tanto en coordenadas cilíndricas como en coordenadas esféricas, el segundo ángulo, es el mismo, 7.77. Es el mismo para las fuerzas resultantes. La fuerza resultante ya sea en una coordenada o en otra. Y el último ángulo se obtiene directamente por medio de la expresión del coseno a la menos 1 de la proyección en z de la fuerza resultante, respetando su signo, que en este caso es de 815.52 entre 890.67. Coseno a la menos 1 de esa relación nos da 23.7 grados. Perfecto. Ahora vamos con la fuerza equilibrante. Tanto para la fuerza resultante como la fuerza equilibrante tenemos la misma magnitud. Y la fuerza equilibrante, el segundo ángulo de la fuerza equilibrante, tanto en coordenadas cilíndricas como en coordenadas esféricas, es el mismo que ya hemos obtenido, menos 172.23. Y el segundo ángulo para las coordenadas esféricas sería igual a, bueno, nos lo daría directamente la expresión 26 de nuevo, que en este caso sería el coseno de a la menos 1 de... Coseno a la menos 1 de la componente en z de la fuerza equilibrante es coseno a la menos 1 de menos 815.52. Y es entre 890.67 y me da, en este caso, 156.29 grados. Muy bien. Y ya tendríamos nuestro ejercicio resuelto en coordenadas rectangulares, cilíndricas y esféricas. Vamos por el segundo ejercicio. Para este segundo ejercicio volvemos a tener una carga Q0 en el origen, a la cual se le ejerce una fuerza de Coulomb debido a la interacción con la carga Q1, Q2 y Q3. Y aquí en el enunciado ustedes pueden ver el valor de cada uno de ellos junto con su carga positiva o negativa. A su vez verían los vectores de posición. Entonces proceden a obtener las fuerzas de Coulomb debido a la carga Q1 con respecto a Q0, la carga Q2 con respecto a Q0 y la carga Q3 con respecto a Q0. Vuelven a obtener los vectores unitarios de los vectores de posición y antes de multiplicarlo por la fuerza que les corresponde, pues deducen si es fuerza de atracción o repulsión. En caso de ser repulsión, al vector unitario lo multiplican por un menos 1 antes de multiplicarlo por la fuerza que le corresponde. Recuerden, para el vector posición de la carga 1 con respecto a Q0 debe ser multiplicado por la magnitud de la carga Q1 con respecto a Q0. Y así se irían con todas las demás, no olvidando qué es lo que tienen que hacer, si es fuerza de atracción o es fuerza de repulsión. Una vez que lo han hecho, ya tendrían definidas vectorialmente la fuerza que la carga Q1 hace sobre Q0, que Q2 hace sobre Q0 y que Q3 hace sobre Q0, definidas de forma vectorial. De tal manera que obtener la fuerza resultante es muy sencillo, dado que solamente tienen que sumar algebraicamente las componentes en X, las componentes en Y y las componentes en Z. De esta forma ya pueden obtener el equilibrante en coordenadas rectangulares, que es exactamente las mismas magnitudes para proyección en X, Y y en Z, solo el único cambio sería el signo, que es el opuesto. Como ustedes lo pueden comparar cuando comparan cada una de las proyecciones en X, en Y, en Z de la expresión 41 con respecto a la 42, lo único que cambia es su signo. Ahora tenemos a la fuerza resultante en coordenadas. La fuerza resultante en coordenadas cilíndricas. Para sacar la magnitud en coordenadas cilíndricas,
que es la primera cantidad que tienen aquí. Este sería igual a la raíz cuadrada de la proyección en x al cuadrado, que en este caso es menos 0.77 al cuadrado, más la proyección en en y al cuadrado, que en este caso es más menos 0.11 al cuadrado, y nos da 0.77. El ángulo, si se dan cuenta, el ángulo es para la fuerza resultante coordenadas cilíndricas, es un vector que también existe en el tercer cuadrante como el anterior, es decir, de este tipo. Solamente que aquí cambia el hecho de que en este caso el vector es sobre el plano XY, sobre el plano XY, si nosotros anulamos al plano, al eje Z, existiría la fuerza resultante, mientras que en el primer cuadrante sobre el plano XY existiría la fuerza equilibrante. Muy bien, entonces ya sabemos por qué. Para la fuerza resultante, la proyección en X es negativa. Para la fuerza resultante, la componente en X es negativa, al igual que su componente en Y. Sabemos que sobre el plano XY, el vector resultante proyectaría un vector el cual existe sobre el tercer cuadrante. Siendo que si nosotros calculamos el ángulo por medio de la expresión, calculamos un ángulo por medio de la expresión de la tangente a la menos 1 de 0.11 entre 0.77, obtenemos un ángulo que existe de aquí a acá, de medido con respecto al eje X negativo, pero nosotros no lo medimos de esa forma, lo medimos de dos formas. Desde el ángulo de eje X positivo, yendo en el sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, un sentido positivo, más el ángulo que acabamos de calcular por la expresión que mencioné de la tangente a la menos 1. O tomamos en cuenta el ángulo del semiplano de abajo, 180, menos el ángulo que acabamos de calcular. Solamente que al final le agregamos signo negativo porque lo estaríamos leyendo en el sentido de las manecillas del reloj. Y nos da que la fuerza resultante tiene en coordenadas cilíndricas un ángulo de menos 171.86 grados. Y tanto en coordenadas rectangulares como en coordenadas cilíndricas el último dato pasa exactamente igual. Ahora vamos con la fuerza equilibrante en coordenadas cilíndricas. Tanto para fuerza resultante como equilibrante tenemos la misma magnitud. Ahora el ángulo que nosotros calculamos de aquí a acá sí se tomaría en cuenta para la fuerza equilibrante, dado que por oposición de ángulos es el ángulo que se mide desde el eje X positivo hacia acá, tal como se debe medir. Y este nos da un ángulo de 8.13 grados. Y para el último dato, lo único que tenemos que hacer es pasar totalmente igual de coordenadas rectangulares del equilibrante a coordenadas cilíndricas del equilibrante. Es lo mismo. Muy bien. Ahora ya solamente nos falta definir la fuerza resultante y equilibrante en coordenadas esféricas. Para las coordenadas esféricas, el primer dato, el de 0.79, se obtuvo por medio de la raíz cuadrada de 0.77 al cuadrado más 0.11 al cuadrado más 0.2 al cuadrado. Mientras, como ustedes recordarán, tanto en coordenadas cilíndricas como en coordenadas esféricas, el segundo dato, que es el ángulo que se proyecta sobre el plano XY es el mismo. Y ahora solamente tenemos que calcular el último ángulo en coordenadas cilíndricas, que se obtiene por medio de la expresión del coseno a la menos 1 de la proyección en Z, que en este caso es menos 0.2 entre 0.79, la magnitud. Y eso nos da un ángulo, para este caso en particular, de 104.66. Ahora, la fuerza equilibrante en coordenadas esféricas tendrían la misma magnitud inicial que la fuerza resultante. El ángulo es el mismo que tenemos en coordenadas cilíndricas para el segundo dato, tanto para la fuerza equilibrante en coordenadas esféricas, como para la fuerza equilibrante en coordenadas para la fuerza equilibrante en coordenadas cilíndricas como para la fuerza equilibrante en coordenadas esféricas, el mismo ángulo, que en este caso es 8.13. Aquí lo ven aquí, fuerza equilibrante en coordenadas cilíndricas, y aquí fuerza equilibrante en coordenadas esféricas. El último ángulo se obtendría por medio de la expresión del coseno a la menos 1 de la proyección en Z, que en este caso para la fuerza equilibrante es 0.2, tal como se ve aquí. El coseno a la menos 1 entonces de 0.2 entre 0.79 y nos da 75.33 grados. Y por el momento sería todo. Nos vemos en los próximos videotutoriales. Hasta pronto.